La lucha contra la corrupción en Sinaloa solo existe entre un grupo reducido de ciudadanos que enfrentan un monstruo de 1000 cabezas. El saqueo del patrimonio público por parte de los gobernantes en turno ha sido cíclico. Con un Congreso a modo que funciona como oficina del Ejecutivo, los contrapesos en esta lucha nunca han existido. La promesa de la transformación se percibe con aires enrarecidos. Los compromisos e intereses grupales se empiezan a pintar de diferentes colores en la inminente nueva legislatura. El sistema anticorrupción no termina de cuajar y la corrupción se desborda en la obra pública que dejó en calidad de desecho el gobierno de Mario López Valdés. Miles de millones de pesos sin transparentar, menos aún rendición de cuentas. La maquinaria de la corrupción gubernamental se encuentra galopante. Es Quirino Ordaz Coppel y el grupo empresarial que lo puso en el tercer piso, a los que menos les interesa crear un verdadero sistema anticorrupción saludable y con identidad ciudadana. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante y yo creo que también delicado. Nos referimos a lo que es la transparencia y rendición de cuentas en un estado como Sinaloa, en el cual pues el gobierno de Mario López Valdés dejó pero muchísimo que desear en este tema, y el país es uno de los que más ha sido señalado como corrupto en el mundo. Entonces este tema de la transparencia, de rendición de cuentas, es algo que deberíamos de estar hablando constantemente para provocar un cambio. Ese va a ser el tema de este programa. Para ello les voy a presentar a mis compañeros y amigos: Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a México. Soy la Maribel Gagiola. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto saludarlos. Y nos acompaña Marlene Fontes de Iniciativa Sinaloa. Buen día y gracias por la invitación. Bienvenidos todos. La rendición de cuentas y lo que es la transparencia en Sinaloa, pues prácticamente no existe porque el gobierno, los gobiernos que se han ahora sí que encargado de aumentar la corrupción, uno de ellos, pues el que pasó hace poco, el de Mario López Valdés, en el cual todavía se le sigue investigando algunas cosas, otras pues el Congreso ya les dio palomazo. El Congreso del Estado también es un actor sumamente importante en todo esto de la rendición de cuentas, y creo que ahora que Morena trae toda esta idea de cambio, toda esta idea de transformarse, va a ser uno de los pilares para ver si realmente hay esa transformación. Alejandro, pues la rendición de cuentas, lo que es la transparencia, pues no nada más en Sinaloa, sino en el municipio, en el país, vemos que es prácticamente de lo que cojean pues todos los gobiernos, y pareciera que en lugar de ir hacia una transparencia, pues se está tratando de cerrar ese camino y ser más opaco cada día. Sí, ha sido un tránsito muy lento de Sinaloa específicamente hacia la transparencia, donde ha habido más obstáculos que voluntades por sacar adelante este tema, y lo estamos viendo, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, aquí en Sinaloa se está integrando apenas quién va a dirigir el sistema estatal anticorrupción. Que lleva muchísimo tiempo tratando de... Exactamente, llevamos ya más de un año tratando de armar este rompecabezas que es el sistema estatal anticorrupción, pero también hay que destacar que esto ha sido por el empuje social ciudadano, la acción cívica, porque de otra manera no se hubiera logrado, simple y sencillamente porque los corruptos, pues, ¿qué les gustaría más que la opacidad? Y lo estamos viendo, ¿no? Mientras Sinaloa está avanzando, ellos siguen poniéndole diques todavía a la rendición de cuentas, y hay casos muy lamentables de corrupción que no han sido resueltos en los tribunales. Entonces creo yo que se tiene que luchar bastante todavía desde el Congreso, desde la sociedad, desde la mentalidad propia del gobierno, para que lleguemos a un punto razonable de transparencia y la gente pues empieza a recobrar la confianza en los gobernantes, en los políticos, en sus representantes populares, ¿no? Porque también es fundamental para que volvamos a creer en quienes nos representan. Ernesto,
Hace unos días el Congreso del Estado estuvo muy activo con esto de darle autonomía a la Auditoría Superior del Estado, y eso venía más como una indicación del Ejecutivo que algo que beneficiara a la ciudadanía. Siempre hay esta manipulación, siempre hay estos grupos de poder que se mueven, empresariales, políticos y de todo tipo. ¿Cómo hacerle? La ciudadanía es la que ha estado empujando, y parece que de repente se logran victorias, y de repente parece ser que si no empuja a la gente, pues hasta ahí van a quedar. Bueno, hay que empezar diciendo que se siguen sumando y acumulando las instituciones y las personas dedicadas al combate a la corrupción, pero que realmente en números prácticos no hemos visto reflejados que todas estas instituciones que ahora se han estado formando creen un verdadero impacto. En el caso ya es parte de la manipulación, pues que probablemente crear más instituciones para ahora sí que diluir entre todas ellas aquí donde la viene la responsabilidad. ¿Y quién maneja esas instituciones? Porque le preguntas al gobernador Quirino, oye, ¿estás de acuerdo con el sistema estatal anticorrupción? Sí, estoy de acuerdo. Que lo dirija Morena, no te voy a meter una iniciativa para que ellos no puedan. Entonces ahí sí realmente es donde ves que puede existir un contrapeso. Aquí el asunto fue que a lo mejor mucha gente cree que la palabra autonomía suena muy bonito, pero yo aquí, y la diputada aquí me va a dar la razón. ¿Cuándo ha sido el Congreso autónomo e independiente? Si los diputados del PRI han sido lacayos del mismo gobernador. Entonces, si se pretenden vendernos la idea de una auditoría superior autónoma, independiente, cuando sus patrones no lo son, entonces dices tú, bueno, esto realmente es una mentira. Y esta medida entró, digamos, al 5 para las 8 de la mañana, ya casi para entrar la campana de la escuela. Se les ocurre que al Poder Legislativo, que es un contrapeso, le van a meter un contrapeso del contrapeso para que no opere efectivamente. Aquí la parte fundamental, y para terminar mi ciclo en este momento, es que ahorita la Auditoría Superior del Estado depende en forma jerárquica del Congreso. La legislatura, sí. El cual el mismo Congreso tiene facultades de fiscalización y de suspensión de las cuentas públicas. La reforma propuesta mencionaba que solamente el Congreso iba a ser colaborador de la Auditoría Superior Independiente y que solamente iban a recibir un informe anualizado de los trabajos de la auditoría, iban a poder aprobar o rechazar ese informe, pero le quitaban realmente la esencia de lo que viene siendo un diputado, que tiene dos: uno, crear leyes, y la otra, digamos, ser el fiscalizador férreo de la ciudadanía hacia el Poder Ejecutivo. Entonces, el Congreso se quería quitarlo, mochar los brazos, mal, ¿no? Y eso era realmente la perversidad de eso, disfrazada con la palabra autonomía, que en realidad no iba a ser efectiva. El Congreso siempre queda mal puesto por las situaciones que se han dado en relación al tiempo, ¿no? Siempre está esta forma negra, oscura, de manejar y manejarse en el ámbito de las leyes. El Congreso es ahora la parte que se dice va a transformar a Sinaloa por la llegada de todo este grupo de Morena, del PES, del PT. ¿Es así? Todos esperamos que en el Congreso, que es el Poder Legislativo de Sinaloa, los grupos que están ahí, que nos están representando a todos, realmente cumplan con la función que les corresponde al estar allí. Si hoy es Morena quien ha llegado, y por la representación de todos, que lo pueda hacer. Y que cumpla realmente en ello. Por cómo llegan, ¿no? Sí. Por la parte en donde por la voluntad ciudadana. Que prometen y está así. Bueno, que debe de ser así. Yo creo que aquí debemos ser muy claros todos, toda la ciudadanía y también todos los poderes y los que estamos formando parte de alguno de ellos en estos momentos. Es importante considerar, si estamos hablando de una democracia en México, una democracia republicana, representativa, que deba ser participativa y que tiene como principal problema la corrupción y la impunidad, entonces, ¿cómo le entramos a ello? Si estamos hablando en el Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, en el caso de Sinaloa, y podemos hablar de la Auditoría Superior de la Federación, en el caso del Congreso Federal y de la Federación,
No debemos olvidar nosotros, si vamos a hablar de la aprobación de cuentas públicas, si vamos a hablar de la aprobación y de la rendición de cuentas ante el pueblo, y que deben ser los representantes, que somos todos los diputados y los que tenemos un puesto en la representación popular, quienes estamos hablando de ello, que son los propios congresos, precisamente quienes aprueban la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Entonces, ellos aprueban quién lleva a cabo la fiscalización y la revisión de todos esos recursos públicos que se aplican por el gobierno, por los gobiernos ejecutivos, por los gobiernos estatales, federales y municipales, y tiene que ser precisamente a través de los órganos de gobierno legislativo, como son los congresos. Por eso la Constitución es muy clara, y en los artículos 115, 116, 122 habla de que los congresos tienen que fiscalizar cómo es que se está llevando a cabo el ejercicio del gasto, cómo es que los recursos públicos se están aplicando, porque entonces el fiscalizar, que representa cada peso que ingresa y que se egresa, que es el ejercicio del gasto, de dónde proviene y cómo se aplica. Eso es fiscalizarlo, pero si nosotros como congresos tenemos la facultad de revisar y de cuidar que ese presupuesto que se organizó y se planeó para aplicarse, que es el ejercicio del gasto, realmente se aplique para cumplir los objetivos que se tienen que cumplir y los programas, y llegar a ello al momento de cumplir los programas, realmente al desarrollo social que al gobierno ejecutivo entonces le corresponde. Porque es muy difícil que llegue a lo que está diciendo, ¿no? Por supuesto. Que realmente se invierta en lo que se debe de invertir. Para que haya un desarrollo social. Un desarrollo social, un desarrollo económico y una aplicación de todo el recurso allí, si no, entonces estamos fallando. De eso, ¿no? Por supuesto. Marlene, ustedes como Iniciativa Sinaloa han dado la cara en algunos momentos por todo esto de tratar de transparentar algunas cosas. Es importante que se entienda que el gobierno es el peor enemigo de la transparencia. Yo creo que no es por esa parte. Algo que ha hecho la organización es tratar de cambiar el chip, ¿no? Sobre todo a la ciudadanía. No hay que ver al gobierno como la parte enemiga, sino hay que entrar en esta dinámica de la co-creación, de cómo podemos avanzar creando puentes ciudadanía, gobierno, incluso órganos autónomos u otros actores que también le aportan mucho al avance de la democracia, ya sea en tanto avanzar en temas de transparencia, participación ciudadana, la rendición de cuentas, que es lo que mencionaba aquí la profesora. Yo creo que la apuesta sería, en este caso, no retroceder y seguir en el mismo esquema de buscar el enemigo, quién es el que ha estado deteniendo el avance, no, sino pues buscar transformar de la unión ciudadanía con gobierno. Pues ahorita vemos que hay están surgiendo mecanismos muy novedosos, tal cual como es Gobierno Abierto, que sirve una plataforma donde interactúa ciudadanos junto con los tres poderes y de la mano con órganos autónomos para buscar soluciones a los problemas públicos. Entonces vemos que ahí, más allá de buscar un enemigo o de buscar señalar quién ha estado detrás de los atrasos que ha tenido la ciudadanía, pues es buscar avanzar, ¿no? a soluciones. Sí, Marlene, pero en ese sentido, por ejemplo, yo en lo personal veo que la política es el gran negocio, ¿no? No encuentro a un político y de primera talla como gobernador o presidente municipal que entre y salga más pobre de como entró, ¿no? Uh-huh. O sea, entran y se vuelven inmensamente ricos, no nada más ellos, sino todos los allegados. Esa es una constante en los gobiernos a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo entender la verdad de las leyes con esta aplicación mañosa que se da para, por ejemplo, dejar a Maloba afuera y de repente hasta saliendo haciendo boxeo y todo eso, mientras que Granier, mientras que Duarte, mientras que otros que hicieron exactamente lo mismo, por lo menos están señalados de corruptos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es que son procesos, ¿no? Acuérdate que a México le ha costado mucho, muy caro, muchas vidas, inclusive en algunos casos, avanzar en cuestiones como democracia, en cuestiones como transparencia, en cuestiones como libertad de expresión.
Entonces son procesos. Yo creo que actualmente el crear el Sistema Nacional o el Sistema Estatal Anticorrupción va a pasar muchísimo tiempo y no podemos tampoco darle un cheque de credibilidad en blanco ni al Ejecutivo ni al Congreso del Estado, ¿no? Es la sociedad la que tiene que estar empujando permanentemente, porque mira, está visto ya con datos y estudios que a nivel internacional han hecho que mientras la ciudadanía empuja para la rendición de cuentas, los políticos o los corruptos o los de vocación ya irremediablemente corrupta están empujando para ver cómo encuentran esos huecos negros, esos puntos ciegos de la transparencia para aprovecharlos. Creo yo que yo me quedo con una reflexión simplemente con lo que pasó en el Congreso cuando se rompe ahí un pacto que supuestamente existía, y entonces una bancada de opositora al PRI no permite que salga adelante la reforma para la autonomía de la ACE, ¿no? Me quedo con una reflexión. ¿Realmente eso es lo que le sirve a Sinaloa? Porque yo ubico al legislativo, por ejemplo, aprobando las cuentas suecas a Mario López Valdés, a Sergio Torres Félix, a Carlos Felton en Mazatlán, cuando había muchas evidencias señaladas por la misma ACE de que habían cometido una serie de irregularidades irresponsablemente el manejo irresponsable. Y refiriéndose a esta parte de que se echan para atrás o que no se llegó al arreglo o al acuerdo, una parte no hizo, no quedó en ese, no llegó hasta el final de ese acuerdo, es Jesús Baltasar Sánchez. Rendón. Jesús Baltasar Rendón. Aquí él es el encargado de Juventud y Deporte y es el que debería de estar moviendo lo de los estadios, ¿no? Porque los estadios es una corrupción tremenda y que tú estás viendo que le están metiendo miles de millones de pesos y no ha pasado absolutamente nada. Yo jamás he visto a este legislador que se manifieste en contra de todo eso. Y él fue el que nos abrió la tribuna ahí para poder denunciar que, por decir, en el caso del Estadio Banorte, el Club Dorado, bueno, la empresa que lo maneja, que es Estadios de Sinaloa, es la que realmente no quiso cumplir. Ahora pertenece a los casinos Caliente. Pero yo difiero un poquito aquí de Marlene, porque, y hablando de evidencias que dice Alejandro, que hay evidencias, o sea, hay evidencias claras, por decir, y estoy ahorita tratando de acordarme de la vez cuando Maloba dijo, Nafimsa me pidió la cláusula de garantía para etiquetar los fondos públicos para los hospitales. Entonces esos fondos públicos, en caso de que los hospitales pierdan, se iban a ir a las empresas durante 25 años. Y van y entrevistan al de Nafimsa en Sinaloa y dijo, yo jamás pedí eso. Y luego van y entrevistan a Maloba y dice, ¿por qué mentiste? No, porque yo voy a hacer todo lo necesario para que Sinaloa tenga sus hospitales. Cínicamente, el gobernador aceptó que mintió. Eso es un obstáculo del mismo gobierno, una puñalada hacia en la espalda de la ciudadanía. Con una ACE totalmente sometida a Maloba. Con una ACE. Pero eso entonces indica que hay en el 2012, si no es enemigo, por lo menos sí hay un ente que tú lo ves claramente que es en el 2012 yo platiqué con 2013-14 platiqué con Gómez Monares, era el de la Comisión de Fiscalización cuando ustedes eran Congreso. No, fue en la 61 legislatura, en la anterior, no en esta. Bueno, entonces presentamos desde el 2012 una propuesta que ahora viene muy similar a esta iniciativa de ley, donde le proponíamos que hubiera un Consejo Ciudadano Anticorrupción, pero que tuviera mayoría ciudadana y con decisiones vinculatorias a los procesos jurídicos. Y platico con Gomer y te da una palmadita por la espalda y te dice muy bien y todo. Y luego pasa otro congreso y nadie te habla. Y vas y les dices, no, oye, ¿puedo colaborar en esto? Y no te hablan. Entonces, cuando los congresos, el gobierno, porque el otro órgano legislativo es parte del gobierno, toma en cuenta la ciudadanía y empuja hacia adelante cuando ven el agua hasta el cuello? Si no, los frenan. ¿Cómo lo frenan? Metiéndolo en la congeladora por omisión. Así sencillo. Es otra de las situaciones, ¿no? Todos estos poderes que se manejan, todos esos intereses, pues siempre se ha visto que el Ejecutivo tiene un grupo que maneja. Al Ejecutivo lo tienen los empresarios, a los empresarios los tienen otras personas. O sea, hay una zona, es una forma piramidal de este poder. Pero volvemos a lo mismo. El Ejecutivo
es el que tiene al Congreso de la mano. ¿Hay formas ahora con lo de Morena de que esto termine? Tenemos que seguirle apostando, la ciudadanía, sí, con la participación ciudadana organizada, estructurada, precisamente a la separación de poderes. Y que cuando hablamos de autonomía no malinterpretemos, ¿verdad?, en el quehacer que le corresponde a cada instancia. Es que eso son muy mañosas. Exactamente, es muy mañoso. Estamos hablando de malos gobiernos, de gobiernos corruptos. ¿Y quién tiene que ser la contraparte o la contraposición a eso? Porque la ley está escrita, pero ¿cuándo vamos a lograr que las leyes dejen de ser de papel y se apliquen? Exactamente. Entonces, en esta parte de los gobiernos, en esa división de poderes, en ese equilibrio de poderes, si lo vamos a llamar así, el que existan órganos autónomos no significa que estuviera mal el que existieran, aunque no fuera necesario que fuera, pero si existen y se pervierten también, llegamos a lo mismo. Ahora, para luchar contra la corrupción organizadamente en un sistema nacional anticorrupción, estatal anticorrupción y municipal anticorrupción. ¿Qué tiene que hacerse? La parte que corresponde al legislativo para llevar a cabo el nombramiento, pero ¿por qué cuando llega la parte a nombrar la parte ciudadana, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana que va a integrar el Sistema Nacional Anticorrupción, es cuando llegamos y chocan las cosas y no puede seguir adelante? A nivel nacional, ¿no tenemos un fiscal general? Así es, y ya casi salió, ya va a salir el gobierno, exactamente. Y todavía no se Entonces, ese gobierno que ha actuado mal y que han sido malos gobiernos, dicen, yo voy a salir, pero necesito quien me cuide y quien siga lavando y haciendo la impunidad y la corrupción una vez que yo no estoy acá. Eso es lo que no debe de ser. Entonces, que en este caso, si el Poder Legislativo tiene que fiscalizar, tiene que cuidar cómo ejerciste los recursos que te fueron aprobados para que tú como ente administrador, Poder Ejecutivo, lo aplicaras, ¿cómo es que no lo haces y que no hay quien te va a llamar a ti a cuentas y que realmente regreses ese recurso y se aplique en lo que deba de ser? Y que haya una rendición y transparencia de cuentas en la cuenta pública. Entonces tiene que ser a través que luego, de la participación conjunta. Les dicen, nos señalan de un tipo de corrupción y salen en un mes, salen 2 meses y casi nunca pisan cárcel. Y hay algunos que antes de que los llamen ya se ampararon y ya viven en Europa, en Inglaterra, y hasta se toman selfies y las mandan, ¿no? Con una manera totalmente burlesca de cómo se manejan las leyes en nuestro país. ¿Y cómo se evaden? Dentro de la ciudadanía hay cabida para que la ciudadanía, ciudadanos que verdaderamente quieren entrar a este rollo de ir en contra de la corrupción, ¿hay cabida? Sí, claro que sí. De hecho, a nivel nacional lo podemos ver. O sea, viene una ola desde lo nacional de movimientos que están impulsando que todos estos sistemas que están haciendo estas estructuras, como los sistemas nacionales anticorrupción, los sistemas de transparencia, entre otros, pues realmente se cumplan, ¿no? Y como decíamos, o sea, los actores encargados de que lleven a cabo estas estructuras, pues realmente lleven lo que les compete. Entonces, alguno de estos movimientos es fiscalía que sirva, o sea, que trata de evitar, y es conformado completamente por ciudadanos, que trata de que, pues, impedir esto, ¿no? Los fiscales a modo, tales como los casos que vimos en Quintana Roo, que el gobernador antes de salir, pues, pone adiciona todas las leyes a favor de él para que el próximo fiscal, pues, sea una persona que le permite o le asegure que no va a ser. Gobernador, senador, empresario de Chiapas. Exactamente. Acaba el Senado regresó a su cargo de gobernador, burlándose totalmente de todos, y ya estando Morena dentro del grupo que dirige la mayoría. Pero en este sentido, Alejandro, la corrupción es lo peor que nos ha pasado en este país, es lo que tiene este país hundido y es lo que se ha manejado en un discurso desde todos los gobiernos y desde todos los políticos para jalar gente y en las urnas decir, quien va en contra de la corrupción es como una moneda de cambio para lograr el éxito. Eso también es parte de la misma idiosincrasia del pueblo. Es que la corrupción es la madre de todos los problemas nacionales, ¿no? El que me menciones está ligado siempre a la corrupción.
Y corrupción no nada más hay en los políticos, corrupción hay también en los empresarios, hay también en los medios de comunicación, hay también en los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, la corrupción existe en todos lados, ¿no? Simplemente que aquellos políticos que al asumir el poder juran respetar las leyes, hacerlas respetar, pues ya asumen un juramento para no caer en este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, punto final, Alejandro. Sin embargo, yo creo que sí, ¿no? Necesitamos construir más a prisa esos instrumentos, esas instancias ciudadanas para combatir la corrupción o para la rendición de cuentas o para la transparencia. Si no actuamos de prisa, nos van a ganar la carrera los corruptos, que pareciera ser que en estos momentos, no sé quién vaya más adelante, pero creo que van más adelante los corruptos que los ciudadanos. El sexenio de Peña Nieto fue fatal en materia de corrupción. Entonces, pero también nos abrió los ojos a los mexicanos de que nosotros deberíamos ser un poco más sagaces que los políticos en esta lucha que tenemos por librar. ¿Tu comentario final? Bueno, sí, finalmente los grandes escándalos que se han destapado en este país, la estafa maestra, la Casa Blanca, los costos de los hospitales. Aquí Iniciativa Sinaloa, que destapó muy bien el asunto del par vial, que por cierto, Marlene, Sergio Torres mintió groseramente cuando dijo que ustedes se habían dicho que él no había, ¿cómo se llama? Cuando una obra la licitas, que no habían licitado la obra, y ustedes sí habían dicho que sí la habían licitado, pero que se había modificado. Y él dijo, es que Iniciativa Sinaloa. Y eso es una evidencia clara de que están en contra de que los estén fiscalizando los entes que incluso públicos. Cuando les demuestran que lo hicieron de manera oscura, no transparente, aún así siguen manteniendo. Se cura en salud, Sergio Torres diciendo, Iniciativa Sinaloa dijo que yo no licité eso, y es una falsedad. Ellos jamás dijeron eso. Ellos dijeron, sí se licitó, pero la obra después de licitada se cambió en tal manera que prácticamente era casi otra obra. Oye, pero si en un país como Peña Nieto, ahora que se va, todas las gentes que sacó de la cárcel, por ejemplo, Florence Cassé la mandan a Francia, y no porque no sea secuestradora, sino porque le montaron todo un teatro televisivo, y eso fue lo que la libró, ¿no? O sea, ella, a pesar de ser secuestradora, se va, y es como se manejan las leyes en este país. ¿Y quiénes han hecho la diferencia aquí? No los han hecho nuestros gobernantes, porque no hay líderes efectivos. En México tenemos un gravísimo problema de liderazgo. Si la cabeza está mal, el resto del cuerpo va a estar más mal. Y ahorita yo me quedo con lo siguiente. Ahorita dijiste que yo enfrenté al gobernador Quirino y le dije, aquí están las pruebas, este estadio le deben dinero. En una situación corrupta. ¿Y qué obtuve? Que el gobernador se quedara mudo, que volteara al aire, que volteara, que estuviera haciendo aspavientos. Discúlpenme la palabra. Que se acobardó. Diego Armando Maradona, eso fue lo que obtuviste. Sí, se acobardó y se fue. Entonces ahora esa es la medida distractoria. Entonces no podemos como ciudadanía, ya tenemos conciencia de nuestro poder, evitamos que los del PRI sacaran una ley mañosa. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Pues como la selección de España, que se quedaba siempre a ganar los mundiales por una nadita, o la eliminaban con trampa, pero siguieron insistiendo hasta que España una vez fue campeón del mundo. Los ciudadanos tenemos que insistir hasta que un día digamos, tenemos un país del cual sí estoy satisfecho. Entonces, la única manera de cambiar esto es la ciudadanía. ¿Cuál sería su punto final? Totalmente de acuerdo. Y sí, efectivamente, como comentan, la corrupción y la impunidad nos llevan mucho por delante. Pero eso no significa en pasos y poderlos alcanzar y poder realmente fortalecer y consolidar esas instancias, esa reconstrucción de la institucionalidad realmente con el trabajo honrado, con el trabajo honesto de las personas en cada espacio donde estamos, se tiene que lograr con esa participación ciudadana y que esos recursos, volvemos a señalar, que esos recursos que son de todos nosotros, que sigamos siendo los órganos vigilantes, que hagamos que eso se aplique donde deba de ser. Que no ocurra lo que está ocurriendo ahorita con los hospitales, con los estadios, con la biblioteca Gilberto Owen, con el mismo parque temático, con el centro de ciencias, con todos esos ejemplos que tenemos para decirlos. Pero con todo lo que está mencionando, maestra, son miles de millones de pesos, o sea, es una cantidad de dinero. Y si hablamos de Sinaloa nada más, pero si hablamos de México, son cientos de miles de millones de pesos. Que están tirados a la basura, que no se lo robaron, entonces, sino ¿dónde está que la los transparencia y la rendición de cuentas? Entonces, tiene que seguirle apostando a esos sistemas nacionales, estatales y municipales anticorrupción
con una participación de todos, de cada instancia, cada poder como le corresponda y a cada ciudadano también. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Marlene? Pues yo creo que aquí la participación o el rol ciudadano no culmina con ya una instalación de una estructura como los sistemas locales anticorrupción, sino que apenas comienza. O sea, nosotros tenemos que encargarnos de que sobre todo ponerle ojo en el tema de las designaciones, de quiénes van Sobre a ser todo las personas que... Eso yo creo que es importantísimo. Sí, las personas, quiénes van a ser aquellas personas que ocupen esos espacios en los CPC, en los comités de participación ciudadana, quién va a ser el próximo secretario técnico, que precisamente hoy están haciendo las comparecencias los aspirantes. O sea, buscar que las personas que lleguen a estas estructuras realmente sean personas comprometidas con impulsar una agenda anticorrupción, que tengan la valentía y que nos garanticen a los ciudadanos de que pues van a ir más allá de este esquema, ¿no? Que sí van a buscar políticas que disminuyan, que busquen la prevención, y principalmente la investigación, ¿no? Que le apuesten a ir por las investigaciones de casos de corrupción, que si saben como los que ahorita estamos mencionando, que le pongan el ojo, y más ahora que... Porque todo lo que acaba de decir Zoila, lo que dijo Alejandro, lo que dijo Ernesto, ahí está, o sea, todo eso, los estadios, la biblioteca, el parque temático, todos estos espacios que están tirados, que ahí se están perdiendo, eso debe de ir a transparencia y rendición de cuentas. Eso es lo primero que tiene que hacer el sistema anticorrupción, jalar a todos los que estuvieron metidos en toda esta obra y llamarlos a que rindan cuentas, porque claro, no nada más, pues es que ya se está perdiendo, y ¿quién fue? No, pues fue Maloba, así como diciendo, ya se perdió. Ya. ¿Cuál? No se ha perdido, se supone que hay un sistema anticorrupción que debería de aplicarse en eso, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues es una de las facultades que tendrá el sistema, los sistemas locales anticorrupción, que es atraer casos de corrupción, ya sea por denuncia o por ellos mismos que traen a investigación, atraerlos, y pues que se le dé pues la debida atención, y pues que haya una sanción, terminen estas en sanción, ¿no? Y buscar la prevención principalmente. Gracias por habernos acompañado. Creo que en este tema hay muchísimo todavía que analizar, pero lo cierto es que Peña Nieto ya se va, el sistema anticorrupción está ahí en stand-by, va a venir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, van a venir congresos nuevos, y toda la esperanza se finca en qué es lo que van a hacer estos nuevos congresos y esta nueva manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá, y todo sea para mejorar este país, porque al final de cuentas es lo que todos queremos como ciudadanos o como medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. Pasa un cintillo con lo que usted opina de las charlas que hacemos aquí. Por favor, denos su punto de vista. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.